Tengo dos ponentes de lujo que los veréis conmigo, que van a dar, por un lado, cada uno va a hablar de una parte y luego el turno final de preguntas, que ya os digo también que podéis escribir en la parte de abajo las preguntas, yo las recibiré y hablaremos al final, que tendremos un tiempo para las preguntas. Por un lado, cuento con Inmaculada Marcos Folgado. Buenas tardes, Inmaculada. Buenas tardes, Álvaro. Es bióloga, es doctora en inmunología y pertenece al departamento médico de Pfizer. Nada, buenas tardes y nada, nos va a hablar de la inmunología básica en la efectividad vacunal. Y por otro lado, tenemos a Esther. Buenas tardes, Esther. Hola Álvaro, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Esther, yo creo que la conocemos muchos en Semergen. Esther Redondo Marguello, médica de familia, amiga, eso lo tengo que decir también, y es jefa de la Unidad Técnica de Salud y Vacunación Internacional en Madrid Salud del Ayuntamiento de Madrid. Y nos va a hablar de las nuevas recomendaciones de la vacuna antineumocócica. Dar las gracias a Semergen, como siempre, por apostar por la prevención y apostar por la vacunación, y también a Pfizer por colaborar en esta mesa, que siempre todo lo que sea divulgación y docencia es un lujo poder contar con ellos, y veréis cómo Inmaculada nos aclara todo el tema de la inmunología, que siempre tenemos como mucho miedo con esos temas. Así que sin más, Inmaculada, te dejo el turno, que nos va a hablar de la inmunología básica a la efectividad vacunal. Muy bien, pues muchas gracias, Álvaro. Buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. Vale, ¿veis mi pantalla? Genial. Bueno, pues en primer lugar me gustaría dar las gracias a la doctora Esther Redondo por haber contado conmigo para la charla de hoy. La verdad que es un placer compartir este tiempo y este ratito con vosotros. ¿Cuál es el objetivo de esta charla o qué es lo que me gustaría que os llevaseis a casa después de oírla? La verdad es que me gustaría que tuvierais la foto completa en la mente de toda la respuesta inmune que se genera cuando vacunamos a una persona con una vacuna antineumocócica conjugada. Y sobre todo, lo importante que es el analizar la totalidad de los datos de inmunogenicidad para poder saber si luego, cuando esta vacuna se utiliza en la vida real, si será efectiva y en qué medida. Pues para ello, he dividido la charla en tres pequeñas partes. Primero hablaremos, como ya adelantaba Álvaro, del principio básico de inmunología, de estos del sistema inmune y de todos los componentes, que son conceptos que ya sabemos, pero que está bien refrescar. Pasaremos luego a hablar de las medidas de inmunogenicidad que se realizan en los ensayos clínicos de las vacunas antineumocócicas conjugadas. Y finalmente hablaremos de la importancia de la totalidad de los datos y de la efectividad vacunal. Pues comenzamos con la primera parte, los principios básicos en inmunología. Pues a lo largo de nuestra vida estamos expuestos a una gran variedad de microorganismos, algunos de los cuales pueden amenazar nuestra salud. Y los humanos y demás vertebrados nos defendemos frente a estos patógenos mediante una sofisticada red de respuestas inmunes protectoras que se conocen como el sistema inmune. Y dentro del sistema inmune encontramos dos mecanismos de inmunidad. Por un lado está la inmunidad innata. La inmunidad innata es nuestra primera línea de defensa frente a los microbios y a las sustancias extrañas. De hecho, está compuesta por unos componentes bioquímicos y celulares que ya están en nuestro cuerpo incluso antes de que ocurra la infección, por lo que puede responder rápidamente cuando la infección comienza. Este sistema inmune innato es inespecífico, es decir, que sus componentes reconocen las sustancias extrañas, pero no son capaces de diferenciar entre ellas. Y además no genera memoria inmunológica, por lo que la inmunidad innata responderá esencialmente de la misma manera en reinfecciones con el mismo patógeno. Por otro lado, tenemos la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa sería nuestra segunda línea de defensa frente a las sustancias extrañas. Y en este caso sí que es un sistema inmune específico. De hecho, la inmunidad adaptativa es capaz de diferenciar entre microbios y moléculas extrañas, incluso cuando están estrechamente relacionados entre sí. Y esto se debe o se puede producir porque sus componentes reconocen específicamente unas estructuras moleculares que se encuentran en la superficie de los patógenos, que se denominan antígenos. Al contrario que la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa es lenta, sobre todo en la primera exposición al patógeno.
requiere de un periodo de latencia para poder activarse correctamente. Sin embargo, sí que genera memoria inmunológica, por lo que responderá de manera más rápida y con más vigor en reinfecciones con el mismo patógeno en el futuro. ¿Y cuáles son los componentes de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa? Pues en la inmunidad innata encontramos componentes celulares y componentes proteicos. En los componentes celulares podemos observar los macrófagos y células dendríticas, que serían los fagocitos, y los fagocitos tienen dos funciones principales. Una de ellas es engullir o fagocitar aquellas sustancias o patógenos extraños con el fin de eliminarlos. Y la otra función sería activar a un componente de la inmunidad adaptativa, que serían los linfocitos o células T. Por otro lado, encontramos los granulocitos. Los granulocitos son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y se llaman así porque contienen en su citoplasma una serie de gránulos que albergan enzimas y que se liberan en situaciones como una infección o otras situaciones como puede ser una reacción alérgica, con el fin de eliminar al patógeno. También encontramos las células natural killer. Estas células lo que van a hacer es eliminar mediante mecanismos citotóxicos las células del huésped que estén o infectadas o dañadas o incluso células cancerígenas. Por otro lado, como hemos dicho, tenemos también proteínas proinflamatorias en la sangre, que son el sistema de complemento, y también las proteínas de fase aguda. Y las citoquinas. Las citoquinas son muy importantes porque regulan y coordinan gran cantidad de mecanismos, tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa. En cuanto a los componentes de la inmunidad adaptativa, esencialmente tenemos dos componentes, que serían las células T o linfocitos T y las células o linfocitos B. Y la actividad de estos linfocitos reside en la expresión de unos receptores de superficies que son extremadamente diversos y que se denominan receptor de célula B o BCR y receptor de célula T o TCR. Y estos receptores lo que van a hacer es permitir a ambos tipos de células reconocer un número casi ilimitado de antígenos. Las células T van a mediar respuestas celulares frente a los patógenos, mientras que las células B van a mediar respuestas humorales frente a patógenos, mediante la producción de anticuerpos. Y como hemos dicho, como hemos adelantado, tenemos dos tipos de inmunidad adaptativa, una inmunidad celular y una inmunidad humoral. La inmunidad humoral está mediada por anticuerpos secretados por los linfocitos B. ¿Y qué van a hacer estos anticuerpos? Pues esencialmente se van, por un lado, a unir a los antígenos que están presentes en los patógenos y además van a activar diferentes rutas, diferentes vías para la eliminación del patógeno en sí. Esta inmunidad humoral es nuestra principal defensa frente a los microbios que son extracelulares, como por ejemplo, pues, la mayoría de las bacterias. Luego tenemos también otro tipo de microbios que son capaces de sobrevivir y proliferar dentro de fagocitos o dentro de las células del huésped, como por ejemplo los virus o algunos tipos de bacterias, y que van a requerir de otro tipo de inmunidad, ya que los anticuerpos no son, ya que no están accesibles para los anticuerpos. Este tipo de microbio intracelular se elimina con la inmunidad celular. Y la inmunidad celular está mediada por linfocitos T, de los que encontramos dos tipos principales, los linfocitos T cooperadores y los linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos T cooperadores lo que van a hacer, además de ayudar a la producción de los anticuerpos, que ahora lo veremos, también van a activar a los fagocitos para que eliminen los microbios que tienen en su interior, fagocitados. Mientras que los linfocitos T citotóxicos lo que van a hacer es eliminar, matar directamente a aquellas células que estén infectadas por un microbio intracelular, como puede ser un virus. Y si nos metemos más en la inmunidad en la inmunidad humoral, vemos que también hay dos tipos de respuesta de anticuerpos. Una de ellas es la respuesta T independiente, en la que la célula B puede producir anticuerpos sin necesidad de la ayuda de una célula T. Y por otro lado tenemos la respuesta T dependiente, en la que la célula B sí que requiere de la ayuda de una célula T para poder producir anticuerpos de manera correcta. ¿Y de qué depende que se desencadene una u otra respuesta humoral? Pues depende del antígeno.
Las respuestas T independientes se van a activar cuando la célula B reconoce un antígeno que tiene secuencias repetidas en su estructura. ¿Esto qué es? Pues puede ser un polisacárido, puede ser un lípido o un ácido nucleico. Y a estos antígenos se les denominan antígenos multivalentes porque van a ser capaces de unirse a varios receptores de la célula B a la vez. Y esto es lo que va a dar lugar a una activación muy fuerte de la célula B y esta célula va a poder seguir adelante con la respuesta T independiente. La célula B activada va a proliferar y todas estas células específicas del antígeno que se han creado van a diferenciarse a otro tipo de célula B que son las células plasmáticas. Las células plasmáticas son las encargadas de producir anticuerpos. Y en la respuesta T independiente, el tipo de anticuerpo que se produce es de un isotipo únicamente, de IgM, el isotipo más primitivo, y además son anticuerpos de baja afinidad. ¿Y qué antígeno desencadena la respuesta T dependiente? Pues los antígenos proteicos, las proteínas. Cuando la célula B reconoce una proteína, la fagocita, porque la célula B también es un fagocito, la fagocita la fragmenta y presenta pequeños péptidos a las células T cooperadoras. Esta presentación antigénica va a hacer que ambas células se coestimulen y que la célula B se active completamente. Y una vez que se activa, es capaz de migrar a unas estructuras que se encuentran en los órganos linfoides secundarios que se denominan centros germinales. En estos centros germinales van a ocurrir dos cosas. La primera es que la célula B específica de la proteína se va a dividir, ¿no? Va a proliferar. Y además, la célula B dentro del centro germinal va a sufrir un proceso que se denomina maduración por afinidad, durante el cual va a poder mejorar sus anticuerpos y hacerlos mucho más afines a la proteína, al antígeno, además de poder cambiar el isotipo del anticuerpo. Una vez que acaban estos dos procesos de maduración por afinidad y expansión clonal, las células B que han sobrevivido pueden o bien diferenciarse a células B de memoria, las cuales son un reservorio de células B específicas que van a responder rápidamente en futuras infecciones con el mismo patógeno, o se pueden diferenciar en células plasmáticas que producen anticuerpos. Y en este caso, como es una respuesta T dependiente, van a producir anticuerpos de isotipos, no solo IgM, sino también y principalmente IgG y además IgA, que IgA sabemos que es muy importante porque llega a las mucosas y protege a nivel de nasofaringe frente a los patógenos. Y no solo va a crear o van a producir diferentes isotipos de anticuerpos, sino que también todos estos anticuerpos van a ser de alta afinidad por el antígeno, por la proteína. Por lo tanto, como diferencias de ambas respuestas, tenemos que en la respuesta T independiente no se producen células B de memoria, no hay protección a largo plazo. Solo se produce un tipo de anticuerpo que es IgM y además de baja afinidad por el antígeno, mientras que en las respuestas T dependientes sí que tenemos protección a largo plazo por la célula B de memoria, anticuerpos con diferentes isotipos que nos van a proteger a diferentes niveles y además mejorarán o eliminarán al patógeno por diferentes vías. Y además estos anticuerpos van a ser de alta afinidad, van a ser muy eficientes en la eliminación del patógeno. Entonces os preguntaréis ahora, bueno, pues todo esto que acaba de contar Inmaculada, ¿cómo se ordena, ¿no? Una vez que entra la bacteria en el organismo, ¿qué ocurre realmente? Pues vamos a poner como ejemplo el Streptococcus pneumoniae y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Cuando el Streptococcus pneumoniae entra en nuestro organismo. Lo primero que ocurre es que se genera una inmunidad humoral. La célula B va a reconocer antígenos en el neumococo y con ayuda de las células T cooperadoras principalmente se producirá una respuesta T dependiente en la que se generarán diferentes tipos de anticuerpos. Algunos anticuerpos van a tener una capacidad neutralizante de aglutinación, es decir, van a unirse a varios neumococos a la vez, lo que va a hacer que estos se aglutinen y no continúen con la infección. De hecho, se ha demostrado que en la infección por Streptococcus pneumoniae, los anticuerpos con capacidad aglutinante son muy importantes porque inhiben la colonización y la progresión de la enfermedad neumocócica. Por otro lado, tenemos anticuerpos que van a tener una capacidad opsonizante, es decir,
van a unirse, al igual que los aglutinantes, a el Streptococcus pneumoniae, pero es que también, por otro lado, van a unirse por su reacción Fc a los fagocitos, a los macrófagos específicamente. Y esto va a dar lugar a la fagocitosis del complejo anticuerpo neumococo. Por lo tanto, esto es el famoso proceso de opsonofagocitosis, que va a llevar a la eliminación del neumococo. También hay otro tipo de anticuerpos que van a activar a un componente del sistema inmune innato, que es el complemento, y el complemento va a tener diferentes funciones. Por un lado, mejorará el proceso de opsonofagocitosis. Por otro lado, activará a la inflamación, es decir, atraerá más células inflamatorias inmunes al lugar de infección. Y finalmente, también llevará a cabo la lisis del neumococo. ¿Y cómo lo hace? Pues formando literalmente agujeros en la membrana del neumococo y llevando esto a que las células revienten, ¿no? A que muera la célula, el neumococo. También hay estudios que demuestran que aquellos sujetos que tienen defectos en el sistema de complemento tienen una incidencia significativamente superior de neumonía neumocócica, septicemia neumocócica y también de meningitis neumocócica. Por lo tanto, todos estos componentes son muy importantes en la lucha frente al Streptococcus pneumoniae. Pero es que no solo tenemos inmunidad humoral, sino que también se genera una inmunidad celular. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que los linfocitos T cooperadores también se van a activar cuando detectan antígenos del neumococo. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues una de las partes ya lo sabemos, ¿no? Ayudar a los linfocitos B a producir anticuerpos en respuestas T dependientes. Por otro lado, producirán cierto tipo de citoquinas que van a ayudar al fagocito a eliminar todos los microbios, todo el neumococo que haya fagocitado. Y por otro lado, va a diferenciarse en diferentes tipos de células T cooperadoras. Una de ellas es la célula TH17, la cual, este tipo de célula es muy importante, es esencial en la lucha frente al neumococo. Se ha demostrado que las TH17 eliminan al neumococo de las mucosas mediante la atracción de neutrófilos, mejoran la barrera epitelial, además fomenta la producción de péptidos antibacterianos, por lo tanto son muy importantes en la lucha frente al neumococo. Y además, no solo eso, sino que también se ha demostrado que para poder prevenir la neumonía neumocócica se requiere de la acción conjunta tanto de anticuerpos como de células TH17. Toda esta respuesta inmune que vemos tan diversa y tan compleja no solo se produce la infección natural con el pneumonia, también se produce en sujetos que se vacunan anticonjugadas. Pero, ¿cuáles son las medidas de inmunogenicidad que realmente se llevan a cabo de toda esta respuesta inmune? ¿Qué es lo que medimos, ¿no? En los ensayos clínicos de las vacunas antineumocócicas conjugadas? Pues vamos a verlo. Principalmente, en primer lugar, me gustaría aclarar el concepto de inmunogenicidad, y es que la inmunogenicidad se define como la capacidad que tiene una vacuna para inducir una respuesta inmune, tanto humoral como celular, en el individuo vacunado. Y debido a que ya hay vacunas antineumocócicas autorizadas y que se usan, ¿no? Que están en el mercado, no se puede utilizar una vacuna en desarrollo antineumocócica con un estudio de eficacia al uso, en el que tenemos un brazo vacunado, un brazo sin vacunar y dejamos que se infecten y así sacamos la eficacia clínica. Esto no se puede hacer porque no sería ético. No podemos dejar a un grupo de personas sin vacunar habiendo ya una vacuna antineumocócica en el mercado. Por lo tanto, ¿cómo se autorizan ahora las vacunas antineumocócicas conjugadas que están en desarrollo? Pues se autorizan estableciendo inmunogenicidad puente entre una vacuna autorizada y la vacuna en desarrollo. Vamos a ver en qué consiste esto de una forma muy esquemática. Pues tendríamos una vacuna autorizada para la cual, para su utilización, se ha utilizado, se ha medido su eficacia clínica. Y tenemos una segunda vacuna, que es una vacuna antineumocócica que está en desarrollo. Y como no podemos hacer estudios de eficacia clínica, inferimos la eficacia clínica de esta vacuna en desarrollo mediante el estudio de inmunogenicidad puente. Lo que hacemos es medir la respuesta inmune que genera la vacuna en desarrollo y la comparamos con la respuesta inmune que genera la vacuna autorizada. Si estas respuestas inmunes
son similares y la respuesta inmune generada por la vacuna en desarrollo es no inferior a la de la vacuna autorizada, podemos decir que ambas vacunas son comparables. Y por lo tanto, podemos inferir la eficacia de la vacuna autorizada a la vacuna en desarrollo. ¿Qué criterios se usan o quién decide los criterios de inmunogenicidad que se miden para establecer esta inmunogenicidad puente y acabar autorizando la vacuna en desarrollo? Pues estos criterios los deciden las autoridades reguladoras de medicamentos en concordancia, no en consonancia con las compañías farmacéuticas. ¿Y cuáles son las medidas de inmunogenicidad que se realizan en los ensayos clínicos de las vacunas antineumocócicas conjugadas? ¿Cuáles son las dos principales medidas que se utilizan como criterios primarios en estos ensayos clínicos? Pues lo que se suele medir es algo bastante básico principalmente. Se suele medir o cuantificar la cantidad total de anticuerpos frente al Citococo pneumoniae que tiene una persona vacunada, lo cual nos habla de cantidad, pero no nos habla de calidad. No sabemos si estos anticuerpos funcionan, no funcionan, qué vía activan y cómo son de eficaces a la hora de eliminar el patógeno. Y también hay otra medida que es un poquito más sofisticada en la que otro criterio, en la que se cuantifican anticuerpos funcionales frente al Citococo pneumoniae, pero solo se cuantifican los anticuerpos opsonizantes, ¿no? Se hace el ensayo de opsonofagocitosis y se ve qué cantidad de anticuerpos con capacidad opsonizante tiene la persona vacunada frente al Citococo pneumoniae. Por lo tanto, aquí, pues, después de ver todas las respuestas inmunes que genera una vacuna antineumocócica conjugada, se nos tiene que venir una pregunta a la cabeza, y es la siguiente. Si en ensayos clínicos estamos mirando la foto completa de la respuesta inmune que genera una vacuna antineumocócica conjugada, o solo nos estamos quedando con la punta del iceberg. Esto nos lleva a la tercera parte de la charla y última, que es la importancia que tiene la totalidad de los datos y la efectividad vacunal. Pues como decíamos, cuando vacunamos con una vacuna antineumocócica conjugada se genera una respuesta humoral muy compleja y también se genera una respuesta celular igual de compleja. Y vemos que en los ensayos clínicos de las vacunas antineumocócicas conjugadas no tenemos en cuenta la función protectora de muchas de estas partes de la respuesta inmune. No tenemos en cuenta la función protectora de los anticuerpos que no son opsonizantes, tampoco de anticuerpos que tienen otros isotipos diferentes a IgG. De hecho, cuando medimos cantidad total de anticuerpos solo medimos IgG y sabemos que hay otros como IgA que además tienen un impacto a nivel de nasofaringe. No medimos inmunidad celular, no sabemos si se producen o se activan linfocitos TH17, ni tampoco miramos otros componentes celulares que son tan importantes como las células B y T de memoria, que son las que nos protegen a largo plazo. Por lo tanto, la inmunogenicidad que medimos en ensayos clínicos de vacunas antineumocócicas conjugadas no se traduce en efectividad vacunal. Hay mucho que nos estamos perdiendo. Por supuesto que tenemos que medir en estos ensayos clínicos la producción de anticuerpos. Tenemos que saber si se han producido anticuerpos específicos frente al Streptococcus pneumoniae en la persona vacunada, por supuesto, pero no podemos quedarnos ahí. Hay que ver si estos anticuerpos funcionan, de verdad funcionan o solo se producen, pero no son tan eficientes como pueden ser otros. Hay que medir la respuesta funcional. Pero que además no todo es la inmunidad humoral. Sabemos que la inmunidad celular es muy importante y es la que nos protege a largo plazo. La respuesta de memoria es la que nos protege a largo plazo. Y un indicativo de que se ha generado memoria inmunológica cuando vacunamos con una vacuna antineumocócica conjugada es que se produzca el efecto booster. ¿Y qué es el efecto booster? Pues simplemente es que se produzca un aumento superior de los anticuerpos, tanto totales como funcionales, tras la dosis de refuerzo en comparación con los anticuerpos que se producen o el nivel de anticuerpos que se genera tras la primera vacunación. Es decir, que tras la dosis de refuerzo tengamos una inmunogenicidad superior. Por lo tanto, es muy importante incluir este tipo de medidas y mirar y fijarnos muy bien en el efecto booster para saber si vamos a tener una protección a largo plazo y para saber si esta vacuna nos protegerá realmente y de forma correcta en la vida real.
Como hemos visto, la inmunogenicidad que medimos en los ensayos clínicos definitivamente no es toda la respuesta inmune que se produce cuando vacunamos con este tipo de vacunas antineumocócicas conjugadas. Es solo la punta del iceberg. Tenemos que analizar la totalidad de los datos de inmunogenicidad para tener la foto completa de lo que está ocurriendo y poder así estimar qué ocurrirá, qué efectividad vacunal tendrá esa vacuna cuando se empiece a usar en la vida. Y para finalizar, como conclusiones y mensajes para llevarnos a casa, sabemos que la respuesta inmune protectora frente a este es la respuesta completa. ¿Ahora? Vale. ¿Ahora? ¿Se me oye? Vale, me lo acerco un poco más, perdón. Como conclusiones, la respuesta inmune protectora frente al Streptococcus pneumoniae es una respuesta compleja que va más allá de la cantidad y de la concentración de anticuerpos específicos. También sabemos que las vacunas antineumocócicas conjugadas generan una respuesta inmune compleja que es además similar a la que se produce cuando nos infectamos de forma natural. También hemos visto que las principales medidas de inmunogenicidad que dan lugar a la autorización de nuevas vacunas antineumocócicas conjugadas no son representativas de toda la respuesta inmune protectora que éstas generan, que éstas producen. Y finalmente, se requiere del análisis de la totalidad de los datos de inmunogenicidad para tener una imagen completa de la protección que puede conferir una nueva vacuna antineumocócica conjugada en el contexto de la vida real. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Y si tenéis alguna pregunta, pues luego en la parte de preguntas podéis hacérmela sin problemas. Muchas gracias. Muchas gracias, Inmaculada. Es un lujo, la verdad. Yo me pasaría horas escuchando sobre inmunogenicidad. Me parece complicadísimo poder haber resumido todo en estos 20 minutos, pero bueno, me surgen muchas más preguntas que si luego tenemos tiempo podemos hablarlo. Vamos a la segunda parte del Semergen en vivo con la doctora Esther Redondo, que va a hablar de las nuevas recomendaciones de la vacuna antineumocócica. Todo tuyo, Esther. Gracias, Álvaro. Vamos a compartir pantalla. A ver. ¿Veis al inicio? Sí, vale, genial. Vamos a ello. Bueno, en primer lugar, agradecer a Pfizer la colaboración para poder hacer esta formación de inmunología básica, que yo creo que con lo que nos ha contado Inmaculada, aunque difícil, lo ha hecho facilísimo y me ha dejado a mí gran parte de mi presentación muy fácil para comprender. Y, por supuesto, agradecer a mi sociedad y, como no, a mi coordinador, a Álvaro, el poder estar aquí esta tarde haciendo esta formación sobre el papel que tenemos los médicos de atención primaria en la prevención de la enfermedad neumocócica y la aparición de nuevas vacunas. Este es mi principal conflicto de intereses. Bueno, recordar, yo siempre intento comenzar la charla concienciando de que las vacunas es algo que nos debe acompañar a lo largo de toda la vida y por eso el Consejo Interterritorial en el 2018 ya puso el calendario de vacunación a lo largo de toda la vida. Empieza la época preconcepcional, en la época de la embarazada a nivel prenatal, nos acompaña en la infancia y en la adolescencia y, por supuesto, en la edad adulta o por condiciones de riesgo, por profesión o por viajes o por patología o también porque nos vamos haciendo mayores y a partir de los 60 o 65 años con la inmunosenescencia nos vemos más vulnerables a la infección. Una de las principales causas de mortalidad en el mundo son las infecciones respiratorias del tracto inferior. Y esto es así desde antes de la aparición del SARS-CoV-2. Ya con estos datos del 2019, la OMS nos decía que la cuarta causa de muerte en el mundo era la infección respiratoria del tracto inferior. Y también en España, no solo en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, también en países del entorno occidental. En concreto, en nuestro país, la neumonía está entre el top 10 de las principales causas de muerte año tras año.
Y nuestro papel como médicos de atención primaria, ¿en dónde se debe centrar? Bueno, pues se debe centrar fundamentalmente en estos pacientes, en los pacientes de mayor edad y en los pacientes con patología crónica. Las 3 patologías más prevalentes son la enfermedad cardíaca, la diabetes mellitus y el EPOC. Y vemos cómo se establece un círculo vicioso entre esta enfermedad y sobre todo si ocurre estas enfermedades y sobre todo si ocurre en pacientes más mayores, que son condiciones básicas para tener mayor riesgo de coger una infección por Streptococcus pneumoniae. Aquí se está viendo la incidencia de neumonía neumocócica por franjas etarias y por patología de base. Y además el círculo vicioso es que no solo se tiene más riesgo de contraer la infección, sino de que ésta curse más, complique la enfermedad de base, lleve el paciente al hospital, incluso a una situación de riesgo de mortalidad. El riesgo de neumonía neumocócica en pacientes con diabetes se sitúa en función de la edad hasta por 3 veces más. El riesgo en una enfermedad cardíaca crónica según la edad está entre 4 y 5 veces más, y el riesgo en patología respiratoria crónica entre 8 y 10 veces más. Y como decíamos aquí, la posibilidad de que esto vaya mal y que el paciente acabe en un hospital, si se tiene algún tipo de comorbilidad, es 73 veces más que en pacientes de la misma edad y sin patología de base. Estas cifras son en concreto de la Comunidad de Madrid, se publicaban en el boletín epidemiológico de finales del 22 y vemos cómo en realidad a partir de los 50 años empieza a incrementarse la patología que se encuentra como factor de riesgo en los pacientes hospitalizados por, en este caso, enfermedad neumocócica invasora. Pero realmente a partir de los 60, la gran mayoría, casi un 70% en adelante de esta edad, tienen algún tipo de factor de riesgo. Recordar que hay 2 formas clínicas de presentación de la infección neumocócica. Una es la más común, que es la neumonía neumocócica, y otra es cuando el Streptococcus pneumoniae se encuentra en un sitio que normalmente tiene que ser estéril, pues sangre, por ejemplo, lo más común es que una neumonía, si se complique, dé lugar a una bacteriemia, y esta enfermedad neumocócica invasora en su gran mayoría suele ser esto, neumonías que han evolucionado a neumonía bacteriémica, pero también pueden ser meningitis. No hay que olvidar que la meningitis neumocócica es la causa más frecuente de meningitis en el adulto, o puede haber otras localizaciones, artritis, etcétera. Bueno, el caso es que tenemos que centrarnos en prevenir el riesgo de infección neumocócica en pacientes de mayor edad y en pacientes con algún tipo de patología de base crónica o por inmunocompromiso o por alguna circunstancia como el enolismo o el tabaquismo que incrementa el riesgo de esta infección. Y para hacerlo, ¿de qué disponemos? ¿Qué herramientas tenemos? Tenemos nuevas vacunas que han aparecido al final del semestre del año pasado, el 2022. Pero también tenemos que centrar un poco cuál es la epidemiología de la enfermedad para saber y comprender lo que nos ofrece cada vacuna. Y como resumen así fundamental, decir que dentro de la enfermedad neumocócica invasora, el serotipo que más frecuente causa este tipo en el adulto es el serotipo 8, seguido del serotipo 3. Sin embargo, los papeles se cambian en la neumonía neumocócica. El serotipo 3 es el primero más frecuente en el adulto, seguido del serotipo 8. Pero no hay que tener en cuenta solo el número de casos que producen neumonía neumocócica o que producen enfermedad neumocócica invasora. Hay que tener en cuenta otras consideraciones, como es la letalidad asociada a cada serotipo. Por ejemplo, el serotipo 3 tiene una letalidad importante, se asocia con formas clínicas más graves, con empiemas pleurales, es frecuente la evolución a neumonías bacteriémicas, los pacientes tienen mayor tiempo de estancia hospitalaria, suelen requerir más condiciones de estancia en UCI y de ventilación mecánica,
porque la letalidad del serotipo 3 es mayor y, por tanto, la mortalidad que produce es también mayor que, por ejemplo, el serotipo 8. Pero, ¿qué es lo que ocurre? El serotipo 8, siendo un serotipo de letalidad moderada, como produce mucho número de casos, también contribuye en gran manera a la mortalidad. Tenemos que cubrir adecuadamente mediante vacunación serotipos como el 8, serotipos como el 3 o un serotipo que viene preocupando especialmente en el adulto, que es un serotipo 11A, también muy invasivo, de alta letalidad, incluso superior al 3, y que se ha convertido en el aislado más frecuente en pacientes con EPOC, con neumonía con EPOC y con exacerbaciones por la EPOC. Y sabemos que además este serotipo puede convertirse en peligroso si se le deja, porque está asociado a resistencias a antimicrobianos, se asocia a resistencia a betalactámicos y a macrólidos. Luego también es importante controlar mediante vacunación. ¿Qué vacunas tenemos? Pues tenemos una vacuna desde los años 80 con nosotros, que fue una buena herramienta en vacunación antineumocócica y que se ha visto superada por la tecnología de la conjugación. Ya vemos lo que han aportado las vacunas antineumocócicas conjugadas, nos los ha contado Inma, en el tipo de respuesta. Y esta vacuna polisacárida cubre los serotipos 23 que ven ahí representados, pero no es lo mismo cantidad que calidad en el tipo de respuesta inmune. Luego, desde el 2015, con el ensayo CAPITA, hemos tenido para el adulto aprobada la vacuna conjugada 13 valente y, como decía antes, a finales del año pasado se han autorizado y comercializado en nuestro país 2 nuevas vacunas conjugadas, la 15 y la 20. La 15 tiene los mismos serotipos que la conjugada 13 y añade 2, el 22F y el 33F. El 22F es también un serotipo importante en la epidemiología de la enfermedad en los últimos años en nuestro país. Y la vacuna conjugada 20 tiene los 13 serotipos que comparte con la 13, con la conjugada 13, tiene el 22F y el 33F como la 15, y luego tiene estos serotipos adicionales compartidos con la 23, entre los cuales están 2, los que hemos hecho referencia. Era muy importante controlar mediante la vacunación el serotipo 8 y el serotipo 11A. Entonces, ante la irrupción de estas 2 nuevas vacunas conjugadas que han venido a aumentar la protección o el arsenal preventivo para proteger al adulto frente a la enfermedad neumocócica, ¿qué pautas nos planteamos? Pues bien, puede ser una única dosis de vacuna conjugada 20 o bien la 15, está en pauta secuencial con la 23. Esto de pauta secuencial quiere decir que siempre, en primer lugar, por el tipo de respuesta inmune que produce, porque ya nos ha contado Inmaculada que la 23 valente, que es una vacuna polisacárida, no tiene efecto booster y que condiciona el tipo de respuesta inmune. Luego, si utilizo pauta secuencial, siempre primero una conjugada, en este caso plantearíamos la 15, espero un año y pongo la 23, porque además si solo pongo la 15, la ganancia potencial que tengo en protección frente a enfermedad neumocócica en nuestro país es muy pequeña con respecto a poner solo la 13. Respecto a la vacuna antineumocócica conjugada 20, ¿qué podemos decir? Bueno, pues esta vacuna viene de una compañía que es Pfizer, que tiene un desarrollo clínico ya desde hace años en otras 2 vacunas conjugadas, primero la 7 y luego la 13, y es una vacuna que está comercializada para el adulto a partir de 18 años. Se han hecho en sujetos inmunocompetentes o con patología crónica estable. Y 3 cortes, pero la corte base es la corte de mayores de 60 años. Y en esta corte, como también nos ha contado Inmaculada, el objetivo primario a demostrar es la no inferioridad de la respuesta inmune de la 20 frente a los 13 serotipos que comparte con la vacuna conjugada 13 y la no inferioridad en la respuesta inmune de la 20 frente a los 7 serotipos que comparte con la 23. Una vez demostrado esto, hay
otros 2 cortes, que son la corte 2 y la corte 3, en la que se hace un estudio de inmunogenicidad puente. Esto quiere decir que lo que voy a demostrar es que la respuesta inmune en la edad de 50 a 59 y en la edad de 18 a 49 años no va a ser inferior a la que he obtenido en la corte base de mayores de 60 años de edad. Y vamos a ver unas cuestiones que pueden ser más problemáticas cuando leemos publicaciones o fichas técnicas o artículos. Y una de ellas es fundamental y también se ha comentado en la ponencia anterior, que es que no hay un correlato clínico de protección a partir del cual, digamos, que alcanzado este determinado título de anticuerpos, estos GMTs de anticuerpos opsonofagocíticos, va a estar una persona protegida frente a ese serotipo. Este correlato de protección lo hay en el niño frente a enfermedad neumocócica invasora. Tampoco lo hay para la forma mucosal, que es la otitis media, pero es que en el adulto no está establecido ni para forma invasora ni para forma mucosal, que es la neumonía. Por tanto, lo que sí conocemos es que en cualquier vacuna conjugada, esto ha pasado en Haemophilus, ha pasado en neumococo, cuando yo voy aumentando el número de valencias, los serotipos que meto en la vacuna para proteger de la enfermedad, en general disminuye el título numérico de anticuerpos opsofagocíticos. Esto pasó cuando de la vacuna conjugada 7 se pasó a la 13 y ha pasado cuando de la vacuna conjugada 13 se ha pasado a la 20 y también veremos que ocurre en la vacuna 15. Pero ¿esto qué repercusión clínica puede tener? Pues lo desconocemos. Probablemente quizás no tenga ninguna repercusión, como fue del paso de la 7 a la 13. O a lo mejor en algún serotipo pudiera tenerlo. En cualquier caso, se desconoce. Por eso, la agencia reguladora, la FDA y en el caso de Europa la EMA ha pedido a la compañía un plan de postcomercialización y la compañía se ha comprometido a medir la efectividad de la vacunación conjugadamente serotipo específica y su duración. Otra cuestión es qué pasa con el serotipo 8, un serotipo importante, porque oiréis en algún caso que no cumple el criterio de no inferioridad en comparación con la vacuna 23 valente. Bueno, es importantísimo, y también se nos ha dicho antes, tener en cuenta la totalidad de los datos. Y esto es lo que ha ocurrido cuando la agencia reguladora, primero la FDA y luego la EMA, han dicho ok a la vacuna frente a la vacuna conjugada 20 frente al serotipo 8. Y queda demostrada su no inferioridad en la respuesta inmune con la totalidad de los datos cuando se le compara a la vacuna 23. Y es que se fija un criterio de no inferioridad con un intervalo de confianza cuyo límite inferior es el 0,50 y el serotipo 8 de la 20 se queda rozando ese límite, tiene 0,49. Pero cuando vemos otros datos tan importantes como el porcentaje de personas vacunadas que aumentan más de 4 veces el título de anticuerpos funcionales, que es el 78%, o el número de veces que aumentan estos títulos de OPA desde el nivel basal hasta los que aumentan, que es 22 veces más un mes después de la vacunación, pues las agencias reguladoras consideran suficientemente demostrado la inmunogenicidad no inferior del serotipo 8 frente a la vacuna 23 valente. Otra cuestión es, si yo dejo de poner la 23, ¿qué serotipos me quedan por cubrir cuando pongo solo la 20? En vez de la pauta secuencial de 15 y la 23. Bueno, los serotipos son esos que veis ahí, el 2, el 9N, el 17F y el 20. De estos serotipos, prácticamente ninguno tiene importancia clínica en neumonía. Solo el 9N tiene alguna relevancia entre un 3 y un 4% de los casos de ENI en nuestro país. Otro ejercicio es que veréis diapositivas que dicen
¿Qué serotipos cubrimos con la 13? ¿Qué con la 15? ¿Qué con la 20? ¿Y qué con la pauta secuencial? Bueno, en primer lugar, decir que esto es un ejercicio teórico, porque volvemos a repetir, no es lo mismo la protección serotipo específica que genera una vacuna 23 valente, no es lo mismo cantidad que calidad, que la que genera una vacuna conjugada. Pero haciendo ese ejercicio teórico, diciendo que las vacunas son igualmente inmunógenas y que son eficaces para todos los serotipos que contienen, que tampoco es así de una eficacia al 100%, resulta que la vacuna conjugada 15 añadiría sobre la 13 una fracción potencialmente prevenible de enfermedad neumocócica invasora de un 6%, la 20 un 33%, y la pauta secuencial un 38%, es decir, un 5% de diferencia entre unir la 15 y al año poner la 23 con un 33 con una sola dosis de vacuna conjugada. Otra cosa que es importante en el desarrollo clínico de la vacuna 20, porque remeda las circunstancias que vamos a tener en vida real, es este ensayo que forma parte del desarrollo de esta vacuna. Y es que a sujetos que fueron vacunados o bien con 13, o bien con 23, o bien con pauta secuencial y que tenían más de 65 años, se les administró una dosis de vacuna conjugada 20. Y volvemos a la EPAR, a la Biblia de la vacuna. Desde esta EPAR se extrae luego la ficha técnica de una vacuna. Pues vemos que en todos los casos, en la corte A, en la corte B o en la corte C, al poner la vacuna conjugada 20 hubo un aumento en el título de anticuerpos y hubo una respuesta inmunógena adecuada. Pero esta respuesta inmune fue mayor en aquellos vacunados solo en la corte B, solo con 13, luego en la corte C, que estaba vacunada con una pauta secuencial. Cuando menos respuesta en título de anticuerpos hubo, fue la corte. ¿Por qué? Porque el tipo de respuesta inmune de la polisacárida genera taquifilaxia y condiciona que futuras vacunas conjugadas produzcan una hiporrespuesta. Es otra cosa que tienen en cuenta la autoridad sanitaria al elegir una pauta vacunal u otra. Por tanto, con una dosis de vacuna 20 estaríamos cubriendo mediante una inmunidad conjugada, que es serotipo específica, que dura más en el tiempo, es más robusta, tiene mayor afinidad. Y otra cosa muy importante que nos ha contado Inma es que con la conjugación permitimos la persistencia de la célula B en el centro germinal y que esa célula plasmática se derive hacia ciertos isotipos de anticuerpos, no solo IgM o IgG, IgA. La IgA da inmunidad de mucosas y con altas tasas de cobertura vacunal tendremos protección indirecta, porque el único reservorio nasofaringe del neumococo es la nasofaringe humana. Y con la IgA estoy cortando la transmisión cuando tengo una gran cantidad de población vacunada. Sobre todo lo que nos ofrece la vacuna conjugada 20 es tener serotipos como el 8, como el 3, como el 11A, protegidos mediante esta tecnología, mediante una respuesta T-dependiente. Y con una sola dosis vacunamos más fácilmente y es previsible que podamos aumentar coberturas vacunales. A 15, vamos establecido ya lo que es un criterio de inmunogenicidad puente, el que las vacunas conjugadas se aprueban no por ensayos clínicos de eficacia, sino de inmunogenicidad. Vemos que el outcome primario que establece esta vacuna en su ensayo clínico es demostrar la no inferioridad en la respuesta inmune de 12 de los 13 serotipos que comparte con la 13. Porque para otro serotipo, que es el serotipo 3, el outcome primario es demostrar que la respuesta inmune fue superior. Y, por supuesto, la superioridad para los dos serotipos exclusivos. Y aquí la EPAR nos vuelve a recordar, la EMA, que tanto la inferioridad en el título numérico serotipo específico para 7 serotipos que comparte la 15 con la 20, como la superioridad clara que se puede ver aquí
se obtiene la respuesta inmune de la 15 comparada con la 13 frente al serotipo 3, no sabemos el impacto clínico en vida real que puede tener esta vacuna. En el desarrollo clínico de la 15 también es importante demostrar lo que ofrece esta pauta secuencial. Nosotros hasta ahora hemos puesto vacunación en pauta secuencial a aquellos que tenían muy alto riesgo de enfermedad neumocócica. Poníamos hasta ahora la 13 y a las 8 semanas, porque hacíamos una pauta más rápida para estos inmunocomprometidos altos, poníamos la 23, porque creíamos que con la 23 hacíamos cierto booster para los serotipos comunes y además dábamos la protección adicional de los serotipos que no contenía la 13 y que estaban contenidos en la 23. Pero con el desarrollo clínico de la 15 y con este estudio pivotal 017, lo que vemos es que la 23 solo amplía la protección para los serotipos adicionales y sabemos que es una protección de una duración limitada en el tiempo. Para un inmunocompetente está entre 3 y 5 años, para un inmunocomprometido no va más allá de 2 o 3 años. Y no se comporta como booster para los serotipos comunes que tiene la 23 con la 15. Es más, cuando 30 días después de haber recibido la dosis de la 23 en pauta secuencial con la 15, mido título de anticuerpos frente al serotipo 3, la respuesta es la misma que cuando solo he vacunado con conjugada 13. Esto es otro criterio que han tenido en consideración las autoridades al elegir una pauta vacunal u otra. Y aquí quería deciros esto que el JCV inglés, que es el Comité de Asesor de Vacunación inglés en Reino Unido, que tiene mucho peso a nivel internacional, hace esta reflexión, y es que ya se ha aprobado la vacuna conjugada 15 también para el niño, y han decidido no cambiar de la 13 a la 15 por la incertidumbre que supondría vacunar a sus niños con la 15, que podría afectar a que se trasladara la colonización nasofaringea de un serotipo a otro y que aumentara en colonización el serotipo 8, que luego se extendiera al adulto. ¿Por qué? Porque además ellos en el adulto solo utilizan la vacuna 23 valente. Luego están poniendo además en duda la eficacia de la vacuna que utilizan para el adulto, que es una polisacárida 23, frente a serotipos como el 8. Bueno, como conclusiones de la 15 yo creo que están claras y lo principal es que al tenerla que utilizar con pauta secuencial de la 23 nos va a condicionar la respuesta inmune a futuras vacunas conjugadas que ya están en fase de experimentación de ensayo clínico y que habría serotipos como el 8 o el 11A que quedarían protegidos por una polisacárida o una conjugada. La pauta secuencial siempre dificulta su complementación. Esto es un estudio hecho en Estados Unidos, también hay un estudio similar hecho en Alemania. Solo un 15% recibieron la pauta correcta, un 17% recibieron primero la 23, un 23% se quedaron solo con la 23 y un 45% se quedaron solo con la primera dosis de vacuna conjugada o porque se pierde el paciente o porque pasa algo y es mucho más difícil de cumplimentar. Las sociedades científicas la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública ya se posicionó a favor de la vacunación con vacuna conjugada para todos los mayores de 60 años, preferentemente una dosis única de vacuna 20 frente a la pauta secuencial. El grupo de neumospertos, en su actualización del calendario de neumonía este año en enero, que salió su recomendación, también apuestan una vez más por la vacunación directa del adulto con vacuna conjugada y preferiblemente con una dosis única de 20, porque facilita el cumplimiento de la estrategia y evita interferencias con posibles vacunas conjugadas que vendrán.
Y por eso hay en el mapa español todas estas comunidades en verde claro que han cambiado ya sus recomendaciones del adulto hacia una pauta con una única dosis de vacuna conjugada. Primero fue Cataluña, luego Murcia. El 15 de abril Madrid ha sacado su instrucción, el 25 de abril Andalucía y Castilla y León y La Rioja han anunciado el cambio, aunque aún no han sacado, que yo tenga conocimiento, la instrucción. El objetivo de la estrategia de vacunación en la Comunidad de Madrid reza textualmente que es mejorar la protección frente a serotipos adicionales, especialmente el 8, el 11A y el 22F, con una vacuna conjugada, unificar indicaciones de población en la población para simplificar pauta, porque a partir de ahora todo el que no esté vacunado con vacuna antineumocócica, sea por criterio de edad, sea por criterio de que es un enfermo con patología crónica o porque es un enfermo de alto riesgo inmunocomprometido, solo va a haber que vacunarle con una dosis de vacuna conjugada pentavalente. Y esto va a facilitar el cumplimiento de la pauta. En Madrid han incluido 2 nuevos grupos financiados, la obesidad mórbida y el antecedente de neumonía de cualquier causa que haya precisado hospitalización. Estas son las nuevas pautas de vacunación en nuestra comunidad. Como digo, cada comunidad desgraciadamente no hay unificación, cada instrucción es diferente. Cataluña tiene una, Murcia otra, Madrid otra y Andalucía otra. Yo pongo aquí la de la comunidad, quedarme con lo que les acabo de decir, que sin vacunación previa cualquiera sea el factor, va a tener una facilidad de tenernos que acordar, le tengo que poner solo la 20. Luego, bueno, en función de si se tiene que revacunar o no, pues, por ejemplo, paciente de 50 años que estaba vacunado solo con la vacuna conjugada 13 y que tiene un infarto, ¿le tengo que vacunar? Me vengo aquí y es que no. ¿Le tengo que revacunar? Y es que no. Pero si ese paciente tiene 61 años, estaba vacunado solo con la 13 y se ha infartado, ha hecho una diabetes o otra condición, es fumador, pues le tendría que revacunar con la 20. La coadministración de la vacuna conjugada 20 está demostrada que es segura, inmunógena, tanto con la vacuna antigripal adyuvada como con las vacunas de plataforma ARN mensajero frente a la COVID. En la comunidad nos dicen que si es posible dejar un intervalo de 7 días entre ellas para, sobre todo al principio, ver cuál es el efecto secundario o el efecto adverso que puede tener, pero ya digo, se puede coadministrar. Y en concreto, yo lo que quiero animar es, en otras comunidades no hay datos, pero Madrid, en la instrucción de neumococo, ha puesto de manifiesto cuáles son las coberturas. Y si bien en mayores de 60 años podemos decir que tenemos unas coberturas más o menos razonables, el 60% de ellos están vacunados o con 13 o con 23, en pacientes más jóvenes, entre 18 y 59 años, con patología crónica, que en nuestra comunidad se les ponía la 13, solo están vacunados un 8%. En estos tenemos además que ser especialmente proactivos en la indicación de la recomendación de la vacunación, porque muchas veces no son conocedores de su mayor riesgo de enfermedad neumocócica. Y ya como conclusiones, pues decir que con la vacuna conjugada pentavalente prácticamente cubriríamos el 70% de los casos de neumonía neumocócica hospitalizados en nuestro país. La vacunación del adulto es fundamental, debe ser una vacunación directa, no se puede dejar el trabajo hecho a la vacunación infantil, se debe vacunar al adulto con una vacuna conjugada. La 20 ofrece la facilidad de implementación de la pauta, una única dosis para toda la población adulta, sea cual sea su factor de riesgo. Se puede coadministrar con gripe estacional y con vacuna de COVID. Y recordad, de neumococo podemos vacunar todo el año, no hay que esperar a la campaña de gripe. Y yo creo que con esto he acabado y dejo de compartir y pasamos, si queréis, si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Esther. Como siempre, la verdad que muy bien explicado las dos. Me dejáis muchísimo más claro todo el tema de la inmunogenicidad y la enfermedad neumocócica. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Ya sabéis que en la parte de abajo podéis hacer preguntas.
Yo tenía un par de preguntas que yo creo que tenemos tiempo. Una para Inmaculada. Eh, ¿Por qué no medimos la inmunidad de las células T en todos esos ensayos o por qué no se plantea el analizar eso a largo plazo? Es decir, para ver si generamos inmunidad y solo nos fijamos siempre en los anticuerpos. Realmente, ya hemos dicho que las células T evitan bueno, la colonización un poco, ¿no? Inhiben también, o sea, evitan que prosiga la infección y llegue a neumonía, pero nunca se les ha tenido en cuenta. De hecho, los correlatos de protección siempre son con anticuerpos, son mucho más fáciles de medir y normalmente pues nos da una idea general de cuál puede ser la efectividad o la eficacia clínica, ¿no?, de esa vacuna. Sin embargo, las células T también son más complicadas de medir. Tendríamos que tener una técnica sofisticada que se usa normalmente en laboratorios de investigación básica, que son muy caras y que usan anticuerpos para marcar estas células y sería un trabajo bastante importante. Es algo a tener en cuenta y de hecho así debería hacerse y nada, esperamos que poco a poco con este tipo de mensajes las autoridades reguladoras de medicamentos empiecen a entender que hay que mirar todos los datos y que los anticuerpos no son todo. Tenemos mucha inmunidad más allá que también nos está ayudando y nos está protegiendo en largo plazo. Pero sí, es muy buen punto el que haces, Álvaro. Gracias. Sí, hombre, es muy caro analizar las células T, realmente en pocos estudios se hace, así que en atención primaria, como sigamos así, tardará en llegar muchísimo más. Es decir, primero pasará por los hospitales, como todo en la sanidad, que parece que en la primaria nos quedamos siempre a la cola, que hay que seguir reivindicando el ponernos en la cabeza. Una pregunta para Esther. Has dicho que la vacuna conjugada, vamos, la 13 con la polisacárida, genera inmunidad por unos años. Has hablado de 5 años, luego has hablado de 2 años en los inmunodeprimidos. ¿Deberemos ponerle la 20 valente? Vamos a ver, cualquier inmunocomprometido que tuviera una pauta secuencial, depende de cada comunidad, ¿eh? En mi comunidad debería recibir una dosis de vacuna conjugada 20 valente. En Cataluña es de otra manera, en Murcia hay que leerse la instrucción porque no vamos al unísono. Aquí cada comunidad es un mundo y saca la instrucción como le parece a la autoridad sanitaria. Pero sí, o sea, el tema de la duración no viene condicionada por la vacuna conjugada, que en principio en la EPAR y en ficha técnica con una sola dosis sería suficiente, en principio. Lo que sí que hay estudios en polisacárida es que la inmunidad que produce la polisacárida para los serotipos adicionales que no tiene la 13 no dura más allá de 5 años en personas inmunocompetentes, entre 3 y 5 años. Y en inmunocomprometidos no dura más allá de 2 o 3 años. Es decir, que al final el sentido común nos diría de que igual las recomendaciones deberían ser vacunar después de ese periodo de tiempo. Otra cosa es que cada comunidad autónoma se sitúe en unos puntos o que sea coste efectivo. Eso fue un tema de discusión importante en Madrid. En fijar el periodo de revacunación. Y también se tiende a la facilidad de la pauta. Y por tener en mente para el médico de familia un periodo concreto, se ha establecido un año. Pero a lo mejor en inmunocomprometidos, pues habría que ir a un año o a 2, pero en inmunocompetentes a lo mejor se podía, en alguno que tuviera en alguna comunidad asimilado al inmunocompromiso, pues a lo mejor dicen, bueno, pues en vez de al año lo podíamos dejar a los 3, ahí como punto intermedio. Es un punto de reflexión. Pero en cualquier caso, la conjugada va a hacer siempre un efecto booster. Es decir, en la comunidad que decida vacunar al paciente, lo que va a hacer es tenerle más protegido, porque no genera taquifilaxia como con una polisacárida. No te estás jugando nada. Lo que estás es generando un booster y aumentando la protección para los serotipos que antes no tenía la 13 y que tiene la 20. Muchas gracias. Me voy a quedar con una última pregunta que es para las dos y ya cerramos. Y bueno, más que una pregunta es lo que queda muy bien de cierre, que es que os ponen enhorabuena por las dos ponencias, han sido muy clarificadoras.
Así que nada, por mi parte, daros las gracias a las dos, daros las gracias Inmaculada, dar las gracias a Esther. Siempre es un lujo contar con las dos y poder escucharos. Yo por mi parte agradeceros como grupo de trabajo siempre que cada vez que os pedimos algo estáis ahí y nos echáis una mano en todo. Y nada, a Semergen dar las gracias por seguir apostando por la prevención, que sabemos que es una parte fundamental, y la prevención la vacunación dentro de la prevención, que es otro de los pilares de la medicina. Muchas gracias y nos vemos en el próximo Semergen en vivo. Gracias, Álvaro.